Gabriel Boric, candidato de la izquierda a las elecciones presidenciales de Chile, promete a los ciudadanos que implantará un sistema público y de reparto de pensiones y que al mismo tiempo esos ciudadanos seguirán siendo los dueños, los propietarios de aquellos fondos que transfieran coactivamente a este sistema. ¿Pero es esto realmente posible? ¿O se trata de una invención que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo? Veámoslo. Uno de los grandes asuntos que se decidirá en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas del próximo domingo 19 de diciembre es qué modelo de pensiones apoya la mayoría de los chilenos. Si un modelo de pensiones basado en la capitalización o un modelo de pensiones basado en el reparto intergeneracional. José Antonio Cast defiende el modelo de pensiones basado en la capitalización, mientras que Gabriel Boric defiende el modelo de pensiones basado en el reparto, en la redistribución coactiva intergeneracional. El modelo de pensiones de capitalización, que es el que está ahora mismo vigente en Chile, consiste en que cada ciudadano ahorra durante su vida laboral una determinada cantidad de dinero que se va reinvirtiendo año a año para incrementar el patrimonio que posee esa persona al llegar a la jubilación. Y al llegar a la jubilación, esa persona cobra una pensión a partir de las rentas que le proporciona el patrimonio real o financiero que ha ido acumulando, que ha ido ahorrando a lo largo de su vida laboral. Y a su vez, cuando esa persona fallezca, si no ha consumido enteramente el patrimonio que ha acumulado a lo largo de su vida laboral, ese patrimonio es legado a sus herederos, de tal manera que sus herederos reciben el sobrante de los ingresos que esa persona ha ido ahorrando y reinvirtiendo a lo largo de su vida laboral y que no han sido consumidos durante su jubilación. En cambio, en un sistema público de reparto, los trabajadores en activo pagan coactivamente tributos, cotizaciones sociales, con los que abonar, con los que hacer frente a los desembolsos de las pensiones actuales. Los trabajadores pagan hoy las pensiones de los pensionistas de hoy. Pero si los trabajadores pagan con cargo a sus salarios las pensiones de los pensionistas de hoy, ¿cómo cobran esos trabajadores su pensión cuando se jubilen? Porque esos trabajadores no están acumulando nada, no están guardando nada en ninguna hucha, ni están invirtiendo nada de sus ahorros para, con ese patrimonio, hacer frente a sus pensiones futuras. Si se pagan las pensiones presentes con las cotizaciones presentes, ¿qué sucede con esos trabajadores cuando se jubilan? Pues bueno, la expectativa es que los trabajadores del futuro les pagarán también coactivamente sus pensiones a cambio de que otros trabajadores más adelante, a esos trabajadores del futuro, les paguen también sus pensiones cuando se jubilen. El problema de los sistemas públicos de reparto es bien conocido. Esos sistemas funcionan mientras la demografía acompañe. Si la demografía empieza a no acompañar, pues entonces no hay trabajadores futuros que les paguen las pensiones a los jubilados, a los pensionistas futuros. Yo suelo utilizar la analogía de una cola para comprar las entradas a una sala de cine. Imaginemos que el que está en primer lugar en la cola le dice al que tiene detrás: oye, págame la entrada al cine a cambio de que la persona que tienes tú detrás te la pague a ti. Y la persona que tienes tú detrás te la pagará a ti a cambio de que a él se la pague la que tiene detrás. Y bueno, este esquema puede más o menos funcionar, pero desde luego tiene un problema. Si vamos yendo hacia atrás, encontraremos a alguien que está al final de la cola y que no tiene a nadie detrás y que por tanto se quedará sin entrada al cine. Él se la habrá pagado al que tiene delante, pero no habrá nadie que se la pague a él. Y eso es lo que puede suceder en un sistema público de reparto si la demografía no acompaña. Es decir, si la población está cada vez más envejecida y por tanto hay muchos pensionistas y muy pocos trabajadores para pagarles su pensión. Pero además los sistemas públicos de reparto tienen otro problema, y es que si una persona está cotizando durante muchos años para recibir una pensión y súbitamente fallece, o si recibe una pensión durante 2 o 3 años pero fallece tempranamente, pues todos los pagos que ha ido efectuando esa persona al Estado para cobrar una pensión a lo largo de toda su vida laboral, todo eso se pierde, todo eso es devorado por el Estado. Su dinero se utilizó para pagar las pensiones de los pensionistas en el pasado, y si esa persona fallece y deja de cobrar una pensión, sus herederos no reciben absolutamente nada, no tienen derecho a nada.
El Estado te había prometido a ti pagarte una pensión mientras vivas. Si no llegas a jubilarte porque falleces antes o si falleces a los pocos años de jubilarte, se siente. Por tanto, así están las cosas. José Antonio Cast defiende un modelo de capitalización de las pensiones donde la pensión futura dependa del ahorro y de la inversión del ahorro de cada persona a lo largo de su vida laboral, de tal manera que si resta patrimonio financiero después de que una persona fallezca, ese patrimonio financiero termine llegando a sus herederos, mientras que Gabriel Boric defiende un modelo de pensiones basado en el reparto coactivo intergeneracional, de tal manera que cada trabajador paga una determinada cantidad de dinero cada mes al Estado a cambio de la expectativa de que ese Estado, si así lo quiere, en el futuro le pague una pensión. Pero la capacidad del Estado para pagar esa pensión dependerá de la demografía y, asimismo, si esa persona fallece tempranamente, el Estado no le tiene por qué dar nada a sus herederos. Y, de hecho, en ninguna parte del mundo se les da nada a los herederos dentro de un sistema público de reparto de pensiones. Sinceramente pensaba que los chilenos, antes de acudir a las urnas el domingo 19 de diciembre, tenían estas diferencias más o menos claras en sus mentes y que eran bien conscientes de lo que implicaba cada uno de los sistemas. Pero resulta que no es así. Recientemente, un senador, Juan Ignacio Latorre, que forma parte de la coalición presidencial de Gabriel Boric, acaba de declarar en la radio que las pensiones públicas que propone su candidato, que propone Boric, evidentemente no van a ser heredables, como no lo son en ninguna parte del mundo. El sistema público de reparto no es un sistema donde los cotizantes tengan propiedad sobre nada. En el sistema público de reparto, con cuentas nacionales o sin ellas, un ciudadano tiene derecho a lo que el Estado le dice que tiene derecho. Se puede hacer de manera más transparente, como con las cuentas nacionales, o de manera menos transparente, como sucede en España, pero cada ciudadano tiene derecho a aquello que el Estado le quiere dar. No hay un título de propiedad por ningún lado y, por tanto, no hay nada heredable. Esto es precisamente lo que reconoció Juan Ignacio Latorre, el senador que forma parte de la coalición presidencial de Gabriel Boric. Pero en el fondo el cambio, que yo creo que es un cambio cultural, no va a ser fácil, es una transición que hay que hacer. En los sistemas de seguridad social no existe la propiedad privada como la entendemos hoy en el sistema de FP, que se ha manifestado con tanta nitidez a la hora de sacar los retiros, ¿no es cierto? En los sistemas de seguridad social tú cotizas a la seguridad social y el objetivo de esa cotización es establecer un sistema de pensiones, que haya un sistema de pensiones decente, digamos, ¿no? Beneficios definidos en algunos casos. Pero por eso cultural, senador, por eso cultural, entonces cuesta decir que no va a ser heredable. Da miedo, no sé. No, porque en el fondo llevamos 40 años con un sistema radical, neoliberal, donde se entiende estas cosas tan básicas de seguridad social como propiedad privada. Hasta ahí hemos llegado con la lógica de mercado. Senador, pero para que la gente lo entienda, en futuras pandemias, con el sistema que ustedes proponen, no habría posibilidad de retiros. A ver, a nosotros no nos gusta los retiros y no nos gusta estar adelantando esa idea, pero a ver, no sabemos el comportamiento. Senador, en el sistema que ustedes proponen, en futuras pandemias no habrá retiros, o sí habrá retiros. No, del ahorro previsional. No está en el programa aquello, eso no está en el programa. Bastante claro, los cotizantes en un sistema público de pensiones no son propietarios de los fondos que han depositado en ese sistema público de pensiones porque simplemente no existen tales fondos. Se han utilizado para pagarles las pensiones a los pensionistas actuales y, por tanto, si no son propietarios de unos fondos que no existen, esos fondos no se pueden dejar en herencia a nadie y eso es, en esencia, lo que sucede en todos los sistemas públicos de pensiones del mundo. ¿Y qué dice Gabriel Boric a este respecto? ¿Admite transparentemente la realidad y las implicaciones de sus propuestas en materia de pensiones tal como hace Latorre? Pues no, lo que dice Gabriel Boric es que Latorre se equivoca. Esta semana, ayer en Radio Pauta, Juan Ignacio Latorre, integrante de su comando, senador de Revolución Democrática, dice que en los sistemas de seguridad social no existe la propiedad privada como la entendemos hoy. Además, la CMF
plantea que las rentas vitalicias no son heredables. Entonces aclaremos el punto, candidato. ¿Van a ser heredables o no los recursos ahorrados por los chilenos en el futuro sistema, no en el actual? Perfecto, Sebastián. En primer lugar, quisiera partir enviando mi solidaridad a las cientos de familias afectadas por el incendio en Castro Chiloé. Estas emergencias nos recuerdan la importancia de la crisis climática y de la descentralización también para poder combatir tragedias como esta. Así que mi solidaridad con aquellos. Respondiendo a la pregunta, mira, Juan Ignacio Latorre se equivocó. No estaba al tanto justamente del proceso de actualización que llevamos en nuestro programa. Pero si y lo que nosotros, miércoles. Sí, se equivocó Juan Ignacio Latorre. Lo digo y lo conversé con él y hoy día no tengo ningún problema en corregirlo, porque lo que hemos establecido es que en el futuro sistema de pensiones estas van a ser heredables, tal como lo son las rentas vitalicias hoy día. Pero si hoy día no son heredables las rentas vitalicias. Sí, hoy día son heredables las rentas vitalicias en la lógica. Voy a leer un párrafo extraído del sitio web de la CMF que dice que los fondos traspasados a la compañía de seguros constituyen una prima o precio de la renta contratada y pasan a ser de su propiedad, por lo cual al fallecimiento del asegurado termina la renta vitalicia no generando derecho a herencia. No, eso no es así. Hoy día... Es lo que dice el sitio web de la CMF. Hoy día, bueno, podemos revisarlo y la gente lo podrá contrastar posteriormente. Hoy día las rentas vitalicias generan una herencia en función de lo ahorrado y de la prima que se ahorró anteriormente. Esa es una modalidad específica, pero por la cual hay que pagar una prima, porque eso constituye un seguro. Lo que nosotros estamos planteando es que esa modalidad específica es la que se va a implementar en el seguro que nosotros estamos planteando. En su futuro sistema la gente tendría que pagar una prima No para tendría poder que pagar una prima, se heredaría sin un pago de prima. Sin que disminuya su pensión Sin que disminuya, futura. por cierto, su pensión futura. Lo importante de esto, Pero es que, lo importante de esto, Sebastián, es que hoy día tenemos un sistema de pensiones que definitivamente no está entregando pensiones dignas a la mayoría de los chilenos y que, por lo tanto, la idea de mantenerlo tal cual como está, con el sistema de AFP, con solamente capitalización individual, sencillamente no da el ancho. Pero, señor Boric, entonces, lo que para nosotros ser bien planteamos, preciso, entonces, Sebastián, entonces lo que nosotros es que se nos va el planteamos, tiempo, para es que, ser bien entonces, preciso, entonces es importante que pueda responder. Lo que nosotros planteamos es un nuevo sistema de seguridad social que asegure pensiones dignas a todos los chilenos y chilenas. En su programa usted establece un tercio de la cotización que va a un sistema de reparto. ¿Cómo puede ser eso heredable? Nosotros no hemos hablado de un sistema de reparto, nosotros hemos hablado de un sistema de Un tercio de solidaridad. las cotizaciones No, establece el nosotros programa. no, es que Se acabó el tiempo, muchas gracias. leyó mal el programa. Nosotros estamos hablando de un sistema de estamos ok. solidaridad en donde se Gracias, establece la candidato. propiedad de los fondos. ¿Pero qué fondos? Si no hay fondos en un sistema de reparto. En un sistema de reparto, las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales no se acumulan en ningún lado. Van a pagar las pensiones de los pensionistas actuales, punto. No hay ningún tipo de acumulación. Por tanto, no puede haber propiedad sobre algo que no existe. Latorre no se equivocó. Latorre está describiendo cómo funcionan todos los sistemas de reparto del mundo, también aquellos basados en cuentas nocionales. No hay propiedad sobre unos fondos que no existen y, por tanto, las pensiones no son heredables en absoluto. El único país del mundo que ha introducido algo que se llama heredabilidad a las aportaciones al sistema público de pensiones ha sido Suecia. Pero en Suecia no pensemos que si una persona fallece tempranamente, sus herederos reciben las aportaciones que esa persona ha efectuado al sistema público. No. Lo que se hace es que esas aportaciones se redistribuyen entre otros cotizantes, no sus familiares, otros suecos cotizantes de la misma edad que el fallecido. Es decir, básicamente lo que se hace es incrementar un poquitín, minúsculamente, las pensiones del resto de ciudadanos suecos de la misma edad que el fallecido. Sus herederos no reciben absolutamente nada. Hace muy mal Gabriel Boric en mentir a los ciudadanos chilenos antes de acudir a las urnas el próximo domingo 19 de diciembre. No es verdad que sus aportaciones al sistema público de pensiones vayan a ser heredables. No lo son en ningún país del mundo que tenga sistema público de pensiones. Lo que sucede es que, como ha apuntado bien Juan Ignacio Latorre, para que los chilenos asuman que no van a ser propietarios de las aportaciones que efectúen al sistema de seguridad social estatal, hace falta un cambio cultural para el que los chilenos todavía no están maduros. Y como no están maduros y hay que ir a votar, y Boric quiere llegar a la presidencia, pues si los chilenos no apoyan su reforma de las pensiones con todo lo que ello implica, no va a quedar otro remedio que mentirles a los chilenos para que crean que efectivamente la transición a un sistema público de pensiones garantizará la heredabilidad de unos fondos que, repito, no existen.
porque las cotizaciones se destinan inmediatamente a pagar pensiones presentes. No se acumula absolutamente nada. Poca fe debe de tener Gabriel Boric en el sistema que plantea si la única forma que tiene de persuadir a los chilenos de que le voten es engañándoles, es mintiéndoles, es vendiéndoles un sistema que no va a ser en absoluto como él dice que va a ser, porque no es así en ninguna parte del mundo y porque no tiene ninguna lógica financiera interna que sea así. Así que, amigos chilenos, antes de acudir a votar el próximo domingo 19 de diciembre, si de verdad os preocupa vuestro futuro financiero, si de verdad os preocupa el sistema de pensiones que va a estar vigente en Chile durante los próximos años o durante las próximas décadas, informaos bien antes de ir a votar. No confiéis ciegamente en la información que os transmiten los candidatos presidenciales, porque el único objetivo de esos candidatos presidenciales es salir escogidos el próximo 19 de diciembre. Y si para salir escogidos, para ser votados el próximo 19 de diciembre, os tienen que mentir, os van a mentir. En este caso, de hecho, tenemos un ejemplo flagrante de esas mentiras. Gabriel Boric está planteando un sistema público de reparto y en los sistemas públicos de reparto no existe propiedad ni heredabilidad sobre los fondos porque no existen fondos. Eso es así en todos los países del mundo que tienen sistemas públicos de reparto. Tan es así que miembros de la propia coalición electoral de Boric están reconociendo que efectivamente no va a haber propiedad privada sobre los fondos ni tampoco, en consecuencia, heredabilidad. Pero en lugar de ser claro sobre su propuesta de futuro para las pensiones chilenas, Gabriel Boric prefiere mentir.